Territorio, Obreros de la Hora Undécima, presenta su programa La Final Trompeta, con el doctor William Soto Santiago. Gracias, Señor, porque eres bueno. Gracias por tu infinito amor. Gracias por tus misericordias. Como el Evangelio llegó a los gentiles, así volverá al pueblo de Israel. Como el sol brilla en occidente, así brillará de nuevo en oriente. Como el sol brilla en occidente, así brillará en oriente. Uno de estos días ellos podrán ver al divino y santo profeta de Dios. Como el sol brilla en occidente, así brillará de nuevo en oriente. Como el sol brilla en occidente, así brillará de nuevo en oriente. Cuando esos judíos lo puedan captar, el Dios de la gloria los bautizará. Como el sol brilla en occidente, así brillará de nuevo en oriente. Como el sol brilla en occidente, así brillará de nuevo en oriente, así brillará de nuevo en oriente.
Después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. A continuación, el doctor William Soto Santiago en un segmento de una de sus conferencias. Jesús, vean, al ver la situación religiosa que había, pues la mujer samaritana decía y creía a ella juntamente con los samaritanos que era en aquel monte, y los judíos decían que era en el monte allá en Jerusalén, porque allá estaba el templo. Jesús les dice: ustedes adoran lo que no saben. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Ahora viene la hora cuando ni en este monte ni en aquel monte, o sea, ni en este monte ni en el monte de Jerusalén, adoraréis al Padre, a Dios. ¿Por qué? Porque los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y ahí está el secreto que está dando a conocer nuestro amado Señor Jesucristo. Y ahora Dios había establecido al pueblo hebreo también un tabernáculo, el cual construyó Moisés de acuerdo al modelo que Dios le mostró en el monte Sinaí. Y en ese templo, el cual tenía atrio, lugar santo y lugar santísimo, se llevaban a cabo los sacrificios establecidos por Dios para acercarse a Dios y para cubrir sus pecados. Y la sangre de la expiación del macho cabrío era llevada al lugar santísimo, rociada sobre el propiciatorio para la reconciliación del pueblo hebreo con Dios, lo cual tenía que ser hecho cada año, porque duraba solamente un año. ¿Por qué? Porque no era un sacrificio perfecto, por lo tanto, eso era algo temporal. Pero era el tipo y figura, la sombra de un sacrificio perfecto que iba a venir, el sacrificio de Jesucristo nuestro Salvador. Por lo tanto, cuando llegase ese sacrificio, ya no habría más sacrificio por el pecado, porque con uno solo se llegaría a la perfección. Ahora, la sangre de Jesucristo es la que nos limpia de todo pecado. Por lo tanto, no se requiere que Cristo haga cada año el sacrificio por el pecado. Lo hizo una sola vez. Y con un solo sacrificio nos ha limpiado de todo pecado para siempre. Y estamos bajo la sangre del nuevo pacto, la sangre de Jesucristo nuestro Salvador, con la vida de la sangre del Espíritu Santo en nosotros colocado. Y por consiguiente nacidos de nuevo. Y ahora ya no se tiene la casa que construyó Moisés, el templo o tabernáculo que construyó Moisés, ni tampoco se tiene el templo que construyó el rey Salomón. Para aquellos tiempos, en aquellos lugares era que el pueblo tenía que efectuar el sacrificio por el pecado, o sea, el sumo sacerdote. Pero ahora no tenemos ni el tabernáculo que construyó Moisés, ni el templo que construyó el rey Salomón. Pero tenemos el sacrificio por el pecado, que es el sacrificio de nuestro amado Salvador Jesucristo. Y Jesucristo también, como sumo sacerdote, realizó el sacrificio por el pecado con su propio cuerpo y
no llevó la sangre de ese sacrificio al lugar santísimo del templo que estaba en Jerusalén. Aún más, ese templo que estaba en Jerusalén fue hecho por el rey Herodes y no tenía el arca del pacto. No tenía tampoco la columna de fuego, la Shekinah, allí. Pero Cristo llevó su sangre al lugar santísimo del templo celestial de Dios. Porque en aquellos templos terrenales estaba tipificado, reflejado el templo celestial de Dios. Y entró al lugar santísimo y llevó su sangre allí para hacer intercesión con ella por todos nosotros. Hasta que entre hasta el último de los escogidos de Dios y Cristo haya hecho intercesión hasta por el último de los escogidos de Dios escritos en el cielo en el libro de la vida del Cordero desde antes de la fundación del mundo. Y ahora vean cómo en el cielo Cristo ha estado como sumo sacerdote realizando lo que el sumo sacerdote en la tierra cada año, el día 10 del mes séptimo, tenía que llevar a cabo. Ahora, hubo un cambio de templo. Ya no se requería el templo ni de que construyó Moisés, ni el que construyó Salomón. Ahora el mismo templo de Dios celestial estaba en función con el sumo sacerdote Melquisedec, trabajando en él, en la obra de intercesión. Y eso es lo que ha estado haciendo Cristo en el cielo. Se sentó a la diestra de Dios, en el trono de Dios, y ese es el asiento de intercesión en el cielo. Y ahora Cristo ha estado construyendo con seres humanos una nueva raza de seres humanos con vida eterna. Y la persona, cuando ha recibido a Cristo como su Salvador, ha lavado sus pecados en la sangre de Cristo y ha recibido su Espíritu Santo, ha nacido de nuevo. Ese nuevo nacimiento del cual le habló Cristo a Nicodemo en el capítulo 3, verso 1 al 6. Porque sin ese nacimiento nuevo, la persona no puede entrar al reino de Dios. Ahora, cuando la persona ha nacido de nuevo, ha recibido el Espíritu Santo y ha recibido un cuerpo teofánico, un espíritu teofánico de la sexta dimensión, un cuerpo parecido a nuestro cuerpo, pero de la sexta dimensión. Por lo tanto, ya la persona tiene vida eterna. Y la persona puede adorar a Dios en espíritu y en verdad. Y ahora la persona viene a ser parte de un nuevo templo que Cristo está construyendo. Un nuevo templo que Cristo está construyendo, el cual representa el templo celestial de Dios. Así como Moisés construyó un templo, un tabernáculo que representaba el templo celestial de Dios, y Salomón construyó un templo que representaba el templo celestial de Dios, ahora Jesucristo está construyendo un templo que representa el templo celestial de Dios. Y ahora ese templo lo está construyendo Cristo con seres humanos, con piedras vivas que son seres humanos llamados y juntados de edad en edad. Ese es el templo que el príncipe Jesucristo está construyendo. Y fue tipificado Cristo como príncipe en Zorobabel, el príncipe de medio del pueblo hebreo, descendiente de la tribu de Judá. Y ahora, y fue el príncipe que junto al sumo sacerdote Josué edificaron el templo en Jerusalén, o sea, llevaron a cabo la restauración del templo. Y ahora vean cómo San Pedro nos habla en
1 de Pedro capítulo 12, verso 4 en adelante, dice: acordaos, acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. Y ahora vean cómo nosotros hemos alcanzado misericordia por medio de Jesucristo nuestro Salvador, y ahora somos casa de Dios, pueblo de Dios. Somos el nuevo templo de Dios aquí en la tierra, que representa el templo celestial de Dios, y somos real sacerdocio. Y así como hubo sacerdotes en medio del pueblo hebreo para el tabernáculo que construyó Moisés y el templo que construyó el rey Salomón, ahora nosotros somos sacerdotes de Dios, del templo celestial. Y Jesucristo es el sumo sacerdote del templo celestial. Por eso, por medio de Jesucristo, ofrecemos a Dios sacrificios y alabanzas a nuestro Salvador. Por medio de Jesucristo a Dios ofrecemos todas esas alabanzas y sacrificios espirituales. ¿Y todo dónde? En la casa de Dios, en el templo espiritual de Dios, que es su iglesia, la iglesia de Jesucristo. Desde ahí va al templo celestial de Dios en el cielo. Y ahora, estando nosotros en la casa de Dios, que es la iglesia de Jesucristo, Cristo en su iglesia está transfiriendo las cosas del templo celestial. Ahora vean, en el tiempo de Moisés y el tiempo de Salomón fueron transferidas en las cosas que estaban en aquel templo, las cuales reflejaban o representaban las que estaban en el cielo. O sea, fueron transferidas en tipos y figuras. Pero ahora vean cómo Cristo las transfiere en su iglesia, su templo espiritual. Las transfiere en seres humanos. Por ejemplo, el candelabro o candelero que está en el cielo y las 7 lámparas encendidas en el cielo, que son los 7 espíritus de Dios que recorren toda la tierra, cuando han sido manifestados en la tierra, en el templo espiritual de Cristo. Vean ustedes, son las 7 manifestaciones del Espíritu Santo en los 7 ángeles y mensajeros de las 7 edades de su iglesia. El candelabro que estaba en el lugar santo, en el tabernáculo que construyó Moisés y el templo que construyó Salomón, pues esta iglesia de Jesucristo, pasando por sus 7 etapas o 7 edades, con sus 7 mechas encendidas, que son los 7 ángeles mensajeros encendidos con el fuego del Espíritu Santo. Ahora vean ustedes que todo lo que estaba en el tabernáculo que construyó Moisés, luego cuando vemos el templo celestial, en el libro del Apocalipsis, capítulo
4 en adelante, encontramos allá la realidad de lo que estaba en tipo y figura en el tabernáculo que construyó Moisés y el templo que construyó el rey Salomón. Y por cuanto Cristo está construyendo un nuevo templo para Dios, el cual es construido de acuerdo al que está en el cielo, en el templo espiritual de Cristo, todas las cosas que estuvieron en el que construyó Moisés y el que construyó el rey Salomón, las cuales eran tipo y figura de las que están en el cielo, ahora estarán en la iglesia del Señor Jesucristo. Por eso es que nos dice el apóstol Pablo en Hebreos capítulo 9, dice: capítulo 9, verso 11 en adelante, dice: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de mano, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. ¿Al lugar santísimo de qué templo entró? Al lugar santísimo del templo celestial, para obtener y obtuvo eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociada a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive, de donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata e hisopo, y roció el mismo libro, y también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así. O sea, las figuras de las cosas celestiales estaban allí en el templo, y el mismo templo es figura del templo celestial, y tenían que ser purificadas con sangre. Pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. ¿Y cuál es el mejor sacrificio? El sacrificio de Cristo. Con la sangre del sacrificio de Cristo, las cosas celestiales mismas son rociadas. ¿Y quiénes son esas personas, esas cosas celestiales? La iglesia del Señor Jesucristo. Somos rociados con sangre mejor que la de los machos cabríos. Somos rociados con la sangre del Cordero de Dios, Jesucristo, nuestro Salvador. ¿Por qué no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino que en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios? Ahora,
podemos ver el por qué nosotros hemos sido rociados con la sangre de Cristo. Es que nosotros hemos venido de la séptima dimensión del cielo, como también Cristo nos dijo que Él descendió del cielo. Ahora, ¿de dónde Él vino? Hemos venido también nosotros. Y ahora, tal es el terrenal, tales también los terrenales, pero tal el celestial, tales también los celestiales. Ahora podemos ver el por qué Cristo vino a la tierra y murió. ¿Por quiénes vino y murió? Por cada uno de ustedes y por mí también. Porque si el grano de trigo no cae en tierra y muere, él solo queda. Estaría viviendo aquí en la tierra, pero solito. Piense usted, si todo el mundo que vive en la tierra muere y solamente queda usted, ¿qué haría usted aquí? ¿Pasaría el primer día? ¿Miraría? ¿No encontraría ninguna persona? ¿Pasaría el primer mes? No podría hablar con nadie. ¿Pasaría el primer año? No encontraría con quién hablar, ni dónde ir a comprar algo. ¿Cómo sería su vida así? Una vida solitaria, sin nadie más en la tierra. Pero esa clase de vida Cristo no la quería para Él. Pero Él dijo que Él podía tener esa clase de vida. Si el grano de trigo no cae en tierra, Él solo queda. Pero si cae en tierra y muere, mucho fruto lleva. El fruto de un grano de trigo se obtiene ¿dónde? En la planta de trigo, que es el mismo grano de trigo en la forma de una planta de trigo, y en la planta de trigo es que luego viene todo el fruto, muchos granos de trigo iguales al grano de trigo que fue sembrado en tierra, y muchos hijos e hijas de Dios iguales a Jesucristo son los que Cristo tendrá en la planta de trigo, la iglesia del Señor Jesucristo, a imagen y semejanza de Jesucristo nuestro Salvador. Por lo tanto, cuando tengamos el nuevo cuerpo, todos seremos iguales a Jesucristo, con un cuerpo teofánico eterno de la sexta dimensión y con un cuerpo físico eterno, inmortal y glorificado, igual al cuerpo de nuestro amado Señor Jesucristo. Y así seremos a imagen y semejanza de nuestro amado Señor Jesucristo. Y así se completará la iglesia del Señor Jesucristo, el nuevo templo, y será glorificado el nuevo templo. Será glorificado el nuevo templo cuando nosotros seamos transformados y entonces tengamos nuestro cuerpo glorificado. Y esta promesa de Isaías capítulo 60 estará en pleno cumplimiento capítulo 60, verso 7 dice: y glorificaré la casa de mi gloria. La casa de su gloria aquí en la tierra es su iglesia, como cuerpo místico de creyentes. Hemos escuchado al doctor William Soto Santiago dándonos a conocer el misterio de la segunda venida de Cristo. Reciba estas publicaciones impresas en libros, grabadas en audio y video, dirigiéndose a la siguiente dirección: Auditorio Obreros de la Hora Undécima, ubicado a una cuadra al norte del campo de fútbol Salinas 2, La Blanca, San Marcos. Reuniones en este lugar todos los viernes a las 5 de la tarde y domingos a las 8 de la mañana. La entrada es completamente libre. Comuníquese con nosotros a los teléfonos 5896-0151 y 3333-9709. Visite nuestra página oficial en internet www.carpa.com. Que Dios les continúe bendiciendo y será hasta una próxima ocasión.